Espero que bien. Hoy continuamos con la serie Lo que significa seguir a Jesucristo y el tema de hoy es transformación. El pasaje que vamos a leer juntos está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos va a resultar mucho más fácil entender la idea, esta verdad acerca de cómo experimentar una genuina transformación en nuestra vida si empezamos a leer este texto de la Biblia de atrás hacia adelante. Los objetivos de estos mandamientos que están acá en la palabra de Dios es para que nosotros podamos comprobar en la vida cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y doy por descontado de que todos los que me están mirando o escuchando en este momento desean experimentar la voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta en su propia vida. Y la vida cristiana, en definitiva, se resume en esto, ¿no? En vivir para hacer la voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios hace que la vida sea realmente una vida agradable, porque uno aprende a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que lo hacemos? Dice el apóstol Pablo, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestra manera de pensar. Experimentamos transformación de vida a través de la renovación de nuestra forma de pensar. Este principio de la que el apóstol Pablo está escribe acá en Romanos capítulo 12, es un principio que lo encontramos a través de toda la Biblia. No es algo nuevo. La transformación ocurre en la vida de un creyente, ocurre en la vida de una persona cuando el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, cuando nosotros dedicamos tiempo de nuestra vida a meditar la palabra de Dios. O sea, ¿cómo somos transformados? ¿Cómo la vida puede ser transformada y cambiada? A través del poder del Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo obra en vos y obra en mí cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Yo soy una persona que estoy muy agradecido a Dios, soy un privilegiado por el hecho de que Dios me ha dado la vocación de ser un predicador y un maestro de la Biblia, un maestro de la palabra de Dios, aunque suena muy, a veces pienso que me queda muy grande el título, pero el hecho de tener que predicar y enseñar la Biblia, enseñar la palabra de Dios, ha hecho que tenga que dedicar mucho tiempo de mi vida, de mi semana, de mis años, de mis meses, de mis años, al estudio de la Biblia, a la lectura de la Biblia. Y el primer beneficiado he sido yo. Yo tendría que para contar muchas cosas en mi vida que han cambiado durante estos últimos 26 años en mi vida, y ha sido como el resultado de haber dedicado parte importante de mi vida a estudiar, a leer y a meditar en la palabra de Dios. El hecho de que la palabra de Dios se ha arraigado en mi corazón ha empezado a producir cambios en mí, porque la palabra de Dios, cuando entra en tu vida, empieza a reemplazar los pensamientos que tenías por nuevos pensamientos, por los pensamientos de Dios. Las verdades que, entre comillas, que antes asumíamos como verdades universales, empiezan a ser reemplazadas por la verdad de Dios. Entonces tu vida empieza a moldarse a esos nuevos valores, a esos nuevos principios, porque las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios, van cambiando tu forma de pensar.
van transformando tu manera de entender la vida, de entender las cosas. Entonces, cuando te enfrentás con cualquier circunstancia en la vida, lo primero que surge en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus actitudes son aquellos valores y principios que están en la palabra de Dios. Por el hecho de que esos principios y valores no están en un libro, sino que están internalizados en el corazón de una persona. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, echa raíces en tu corazón, eso invariablemente va a afectar tu forma de pensar. Y cuando cambia tu forma de pensar, invariablemente tu vida va a empezar a experimentar cambios y transformaciones dramáticas que te van a llevar a vivir una vida agradable a Dios y a disfrutar esa vida de conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en la experiencia más gloriosa que un ser humano puede tener en esta tierra. Por eso, si nosotros buscamos ser aceptables delante de Dios, queremos ser agradables delante de Dios, queremos vivir vidas que estén en el centro de la voluntad de Dios, entonces vos tenés que permitir que tu mente sea renovada por la palabra de Dios. Vas a tener que invertir tiempo de tu vida. A ver, hay personas que muchos años de caminar con cristianos, de ser parte de una iglesia, de una congregación, pero que viven en frustración espiritual, viven en una experiencia de fracaso en su cristianismo y muchas veces se preguntan por qué, se desilusionan, se bajonean, a veces piden oración como si la oración fuera mágica y la oración hiciera el milagro de cambiar una vida. Y yo veo que hay un patrón en esas clases de personas, lamentablemente, y lo veo con tristeza, es que no han dedicado tiempo de su vida y no lo dedican tiempo de su vida para estudiar la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios. Entonces pueden experimentar cierto bienestar temporal, alivio, socorro en medio de problemas y situaciones difíciles en su vida, pero su vida en términos generales sigue siendo la misma, no ha cambiado, no experimentan cambios profundos, reales, no experimentan transformación. Y yo quiero animarte hoy, la palabra que me viene a la mente es invalorable. El tiempo que vos invertís en estudiar la palabra de Dios, porque eso va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida, te lo puedo asegurar. Y es una transformación continua y eso va a hacer que tu vida se corra de la periferia, de estar toda la vida luchando con las circunstancias y siendo golpeado por los problemas de la vida, y te va a mover al centro de la voluntad de Dios, que aun cuando tengas problemas, tu actitud ante los problemas va a ser diferente y vas a experimentar realmente la victoria que Cristo ganó para vos en la cruz del Calvario. Yo quiero instarte, animarte. Me parece bárbaro que estés escuchando este video, que lo estés mirando y oyendo esta enseñanza, y porque eso demuestra que hay un interés en conocer la palabra de Dios, pero no alcanza. Esto es apenas un aperitivo, es algo que apunta a darte una verdad, una enseñanza que te motive, que te inspire, que te edifique, que te clarifique, pero que también te motive y te mueva a que tu vida dediques parte de tu tiempo, cada día de tu vida, a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios entra a tu corazón, cambia tu forma de pensar, cambia tu manera de entender la vida y tu vida empieza a ser transformada de manera completa. Lo que implica esto también, ¿saben qué es? Es el hecho de que tenemos que tomar una actitud de no permitir que el mundo nos moldee a nosotros con su forma de pensar. El no permitir que el ser presionados por la cultura, los valores de esta época, el ser presionados por la manera de pensar y de vivir de este mundo, de esta época actual. Nosotros nos plantamos con una determinación firme de que no vamos a aceptar los valores de esta época como si fueran los valores normales de la vida para el ser humano. No, desechamos esos valores.
desechamos esas conductas, desechamos la cultura predominante y nos abrazamos a los valores que surgen de las verdades de la palabra de Dios. En el siglo I, cuando Pablo escribió estas palabras, la gente estaba dedicada al paganismo, la gente estaba dedicada a una cultura totalmente secularizada. Hoy en el siglo XXI es exactamente lo mismo. Por eso tenemos que tomar una decisión firme de no permitir que el mundo nos moldee la forma de pensar, porque eso va a afectar tu forma de vivir. Vamos a dejar que la palabra de Dios, mediante el estudio de la Biblia, la meditación en la palabra de Dios, moldee nuestra forma de pensar y vaya transformando cada día nuestra forma de vivir. Ahora, la clave para todo esto, ¿cuál es? Es una entrega. Tenés que entregarte a esto. Esto no va a suceder por casualidad. Tenés que entregarte, como dice el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo. Entregarte en espíritu y entregarte en cuerpo, de manera completa al Señor. Tiene que haber una entrega total de parte de tu vida. ¿Querés que tu vida cambie? ¿Querés experimentar transformación? Bueno, eso va a demandar todo de vos. Va a demandar todo de vos. Lo que vos tenés que definir es si vale la pena. Lo que vos tenés que determinar si realmente vale el precio de tener que invertir tu tiempo, parte de tu vida, a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Vos tenés que determinar si lo vale o no lo vale. Pero si vos determinás que realmente lo vale, este es el precio. Este es el precio. Una entrega total, sin ninguna clase de reservas, en tu espíritu y en tu cuerpo al Señor. Jesucristo demanda de nosotros, para que experimentemos esta vida transformada y de continua transformación, una negación a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y morir, pero para poder vivir una vida en constante transformación. Yo te pregunto, ¿querés estar en la voluntad de Dios? ¿Querés estar en el centro de la voluntad de Dios? ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Entonces permití que tu mente sea transformada por la verdad de la palabra de Dios. Permití que tu manera de pensar sea moldeada, no por los valores de este mundo, sino por los valores de la palabra de Dios. No dejes que el mundo y su cultura y sus valores te presionen, te moldeen, te empujen, te lleven de un lado para otro. Santifica tu vida. Consagra tu vida a Jesucristo y te ruego que lo hagas. ¿Basado en qué te lo ruego? En las muchas misericordias de Dios en favor de tu vida por medio de Jesucristo el Señor. Por su gran misericordia, porque Él ha sido muy bueno con vos, como ha sido muy bueno conmigo. Entonces es lógico y es razonable que nosotros le ofrezcamos nuestra vida a aquel que nos amó tanto y entregó su vida por todos nosotros. Hacelo.